Bienvenidos todos a Conversaciones de Alto Rendimiento, alcanzando metas de ventas. Esa es la serie que estamos iniciando el día de hoy. Va a ser una serie interesantísima, con muchísimo aprendizaje, todo orientado hacia entendimiento de la función de venta y cómo ser más productivo, y especialmente habilidades que nos pueden servir y estrategias y tips, consejos para poder alcanzar las metas y para poder alcanzar los objetivos de negocio, que es lo más importante al final. En esta serie que está comenzando hoy, vamos a tener 5 capítulos o 5 entrevistas que vamos a tocar temas de reclutamiento, vamos a estar hablando de perfiles, vamos a estar hablando de habilidades específicas, vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre vender B2C y B2B, y un poco de tecnología, cómo la inteligencia artificial al final está influenciando las estrategias de venta. Y bueno, para hacer esta serie, hemos invitado a un súper experto en el área funcional de ventas, como es el señor Alberto López, a quien le doy la más calurosa bienvenida. Gracias, Alberto, por aceptar la invitación. Gracias, Rodolfo, por tu invitación. Y aquí estamos listos para compartir. Y nuevamente, gracias por permitirme compartir un poco de mi experiencia con tu audiencia. Claro que sí, vamos a estar encantados de escucharte. Hay muchísimo conocimiento y experiencia que tienes en el área y en muchas otras áreas también, y creo que va a ser un camino muy provechoso para la audiencia y para todos. Así es que me gustaría primero, para que la audiencia te conozca, hablar un poquito de tu background, que creo que es un background extremadamente exitoso, robusto y muy importante. Primero que nada, hablarles un poco de que Alberto ya cuenta con más de 30 años de experiencias en ventas B2C y B2B. Además, tiene experiencia y conocimiento en temas de reingeniería de procesos, planes de prospección, planeación comercial, negociación, fusiones y automatización de procesos. Y toda esta experiencia, Alberto la inició nada más y nada menos en la compañía Procter & Gamble, en el área de ventas, allá por el año 1985, y fue desarrollándose en esa compañía por 11 años hasta llegar a una posición de director. Posteriormente ocupó cargos directivos de ventas en compañías también de renombre como Campbell Soup y Kraft Foods, donde tuvo la oportunidad de trabajar tanto en México como en Argentina. Luego, en el periodo del 2005 al 2021, fue country manager de Sandler Training, que es el líder mundial en capacitación en ventas y donde tuvo la oportunidad de capacitar a cientos de vendedores en toda Latinoamérica. Además, es el fundador del grupo Líderes en Ventas en LinkedIn, con más de 37,000 vendedores afiliados. Y también fundó su empresa, que es la que corre el día de hoy, Líderes en Ventas, que ofrece servicios de desarrollo de equipos de ventas, incluyendo reclutamiento, diagnóstico de capacidades de ventas, capacitación, establecimiento de citas o de appointments, comercialización B2B, entre otras muchas cosas que hacen también. Y por si fuera poco, recientemente publicó un libro que se llama No vuelvas a contratar un mal vendedor, que está disponible ya en Amazon, se los recomiendo. Además, Alberto es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, con licenciatura en comunicación y un MBA, y cuenta con un diplomado en alta dirección del Kellogg Business School of Management de Northwestern University, además de ser coach de ventas certificado por Sandler. Así es que con esa introducción, nuevamente te doy la bienvenida y mi enorme agradecimiento para ti, Alberto, por tu disposición para educarnos en este tema tan importante. Gracias nuevamente por la invitación. Me dará mucho gusto compartir lo poco que sé, porque siempre existen nuevas cosas que podemos compartir con la audiencia y muchas cosas que están apareciendo. No, Pero yo si gustas, empecemos. estoy seguro que va a ser productivo, y la verdad es que es un tema que te comentaba fuera de cámara que me apasiona. Es donde yo también inicié mi carrera profesional, me encanta, me ha dado muchas satisfacciones y bueno, tengo mucho agradecimiento por todo lo que hizo por mí y todo lo que he podido y sigo aplicando de conocimientos al día de hoy en todo lo que hago como consultor. Así es que bueno, vamos a hablar un poco de
reclutamiento como una parte esencial para el crecimiento de las ventas exitosas, ¿no? Y creo que esa relación siento yo que muchas veces algunas personas y algunas empresas no la entienden en su totalidad, que para tener un equipo de ventas exitoso que de alguna manera sea lo suficientemente confiable y capacitado para poder cumplir con los objetivos de negocio, hay que comenzar por un proceso efectivo y minucioso de reclutamiento. Así es que tal vez me gustaría que comenzáramos hablando, Alberto, sobre cuáles crees tú que son esas características o habilidades específicas que se deben buscar al reclutar ese talento para equipos de ventas exitosos. Mira, por supuesto, y que es un muy buen tema, particularmente porque la diferencia en una empresa la hace la gente. Y la gente es la mejor inversión que podemos tener, inclusive más rentable que muchas inversiones de capital, de maquinaria, de tecnología. Si no tienes a la gente adecuada, simplemente aquellas inversiones no funcionan. De manera que qué bueno que tocamos este tema porque la gente que trabaja para nosotros es muy importante. De ahí la importancia de que tengamos gente verdaderamente exitosa, gente que sea capaz de llevar a cabo los proyectos que hemos establecido, que sea capaz de alcanzar las metas que nos hemos fijado. Si no tienes buena gente, simplemente no funciona. Ahora, hablando de las características y particularmente en ventas, y como hay un capítulo que menciono en mi libro, hay tres elementos básicos y estos después abarcan otro tipo de elementos, pero básicamente para un buen vendedor, el vendedor debe de tener la determinación. La ¿Okay? determinación a ser exitoso es un factor clave que se manifiesta en la ambición y en este deseo de sobresalir, este deseo de ser exitoso. Y no, desafortunadamente, no todo el mundo lo tiene. Entonces, creo que hay otro webinar en donde hablaremos más ampliamente acerca del perfil y de las características de Correcto. la gente, pero en términos iniciales, digamos que la determinación es un factor muy importante. En segundo lugar, la integridad. Debe de ser alguien con integridad. De hecho, el tercer elemento es las competencias. Y Okay. aquí en las competencias o en las habilidades, pues vamos a hablar de cosas como la adaptabilidad o la capacidad de aprendizaje y Ujú. otras competencias que van a estar directamente ligadas al puesto que vayamos a estar queriendo cubrir o al puesto que se esté desempeñando. Va a haber diferente tipo de habilidades que vamos a considerar para cubrir esa posición. Pero regresando al punto, tú no quisieras contratar a alguien que tiene muchas capacidades, que está determinado, pero no tiene integridad, porque te va a salir Claro, muy caro. claro. Entonces, la integridad es un elemento clave, pero igual que la integridad, la determinación, como ya había mencionado, y por supuesto las competencias como las que acabo de comentar, ¿no? Yo he identificado, en términos generales, en la mayor parte de las posiciones de ventas, que la ambición es un elemento clave. Okay. Sea, esta orientación a objetivos y alcanzarlos Ujú. y esta necesidad de salir adelante y de ser exitoso es un elemento clave que podemos identificar en las entrevistas, que podemos Claro, identificar en sus experiencias anteriores. Esta capacidad de aprendizaje hoy es tan importante porque el mundo está cambiando muy dinámicamente, muy aceleradamente. Esta incursión, esta incorporación de la inteligencia artificial está cambiando el tablero de los negocios claro. y está requiriendo que los vendedores tengamos otro tipo de habilidades y que nos adaptemos muy rápidamente. Entonces, hay otras habilidades, también dependiendo de la empresa. Por ejemplo, yo conozco muchas empresas que lo que buscan es que sea una persona que pueda trabajar en base a procesos. Okay. Particularmente en áreas tecnológicas, la Claro. gente tiene que trabajar bajo procesos.
inclusive fuera de áreas tecnológicas. En Procter, que mencionabas previamente, había un proceso de ventas Sí, que tú aprendiste, que yo aprendí, y que ese proceso funcionaba independientemente de la persona. Por así supuesto es. que si después a la persona le agregas lo que acabo de mencionar, que es la determinación, la integridad, pues tienes ahí un potencial de un vendedor que te va a dar resultados, ¿no? Otra competencia importante es la habilidad de relacionamiento. La gente compra de la gente en la que confía. Entonces, un Ya, buen vendedor tiene que ser capaz de relacionarse con otras personas y así es. hacerlo de una manera muy natural y muy fácilmente. Y si no tiene esa habilidad, desarrollarla, porque finalmente como habilidad es algo que podemos aprender y debemos de desarrollar para poder ser exitosos en los negocios. De acuerdo. Entonces, he hablado de la ambición, de la capacidad de relacionamiento, de la orientación a procesos, de la resolución de problemas, ¿sí? Y yo diría también, hay una habilidad que yo la denomino como control y conclusión, donde hay procesos de venta, no a todo mundo le vas a vender, ni vas a vender todas tus ideas. Entonces, debes de saber cuándo debes de poner fin a una oportunidad de ventas y moverte a la siguiente. Ujú. Entonces, básicamente, estas son las características específicas que yo buscaría en un buen vendedor. Ok, ok, buena perspectiva. Y como introducción a la siguiente pregunta que te quería hacer, mencionar que hay compañías que contratan gente con experiencia sólida en ventas y va a depender claramente de la industria, de la necesidad de la posición y de las circunstancias específicas para las cuales se está buscando la persona. Pero creo que hay un grupo de compañías que siempre andan buscando a alguien que tenga una buena, sólida experiencia en ventas. Hay otras compañías, a diferencia de estas, que no necesariamente le ponen importancia a ese tema, que de alguna manera dicen, bueno, nosotros nos vamos a encargar de entrenar a la persona y no es necesario que tenga esa experiencia en venta. Entonces, ¿cómo, desde tu perspectiva, cómo crees que se equilibra esa experiencia previa en ventas con otras habilidades que pueda tener esa persona y atributos que pueda tener para poder seleccionar a esos candidatos ideales? Muy bien. Mira, la experiencia es importante, ¿no? No podemos menospreciarla. Claro, Siempre que alguien ya sabe cómo andar el camino y cómo salir adelante en cualquier mercado, en cualquier industria, donde ya tienes experiencia y contactos, eso es importante. Pero no podemos dejar de lado las otras competencias, las otras habilidades que ya había mencionado, como la adaptabilidad, la capacidad para resolver problemas. Aquí yo recuerdo un consejo que me dio un coach que tuve que decía, no confundamos una experiencia de 20 años de alguien que ha repetido lo mismo durante 20 años. Es decir, tiene claro, una experiencia de un año multiplicado por 20. exacto, exactamente. No confundamos eso con tener 20 años de experiencia. Y para tener esos 20 años realmente de experiencia, debe ser alguien que tenga esa capacidad de adaptación, esa capacidad de aprendizaje. Ahora, es curioso que tengo actualmente un par de clientes que cuando le buscamos gente para su empresa, me dice, prefiero que no sepa nada de la industria, porque ya están muy amañados. Claro, Prefiero que me tengas a sí, alguien, que me claro. busques a alguien que sea capaz de resolver mis problemas, alguien que sea ambicioso, alguien que aprenda. Entonces, la experiencia no es sinónimo de éxito. Ok, es un buen punto porque la mayoría de la gente piensa eso, ¿no? De que mientras más experiencia, pues más posibilidades de éxito tiene la persona, pero es un buen punto el que mencionas. Ahora, particularmente esto es importante para gente, para empresas que no quieren o no tienen la capacidad de formar a sus vendedores. Por eso quieren experiencia para no tenerles que enseñar, Exacto, exactamente. Ujú. ¿no? Y es válido, si no tienes esa Claro, capacidad, si no lo claro. quieres hacer, pues tráete gente de experiencia.
te va a costar regularmente más caro, porque si no, ¿por qué se Así vendrían a es. tu empresa? ¿Sí? Y tampoco es garantía de que funcionen, porque vienen tal vez de otra cultura. ¿Cuántas Exacto. veces en los deportes, en los deportes de grupo, de equipo, no hemos visto gente que es una estrella en un equipo, se mueve a otro equipo y finalmente no funciona? No, y especialmente si la persona ha sido tan exitosa en su carrera, eh, el pensamiento típico que esa persona tiene es, si yo he sido exitoso haciendo esto, pues voy a continuar haciendo eso para continuar siendo exitoso. Entonces, Claro. difícilmente va a ser una persona que a lo mejor va a poder ser adaptable y cambiable a la filosofía, a la cultura, a los procesos de la compañía, ¿no? Si me permites, déjame usar un ejemplo que lo vi mucho. Tú estuviste en Procter, yo estuve en Procter y en la industria, sabiendo que Procter forma a sus vendedores, era fácil que te reclutaran para moverte a otra compañía. Yo Correcto. vi tantos éxitos como fracasos, porque Exacto. los sacas de un medio Así en es. donde está todo sistematizado, todo estructurado, a un medio donde no existe esa sistematización o esa estructura y finalmente la gente fallaba. Y habían sido muy buenos antes. Entonces, Totalmente. creo que aquí la conclusión sería, experiencia no es igual a éxito o a De garantía acuerdo. de éxito. De acuerdo. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de cómo entonces yo puedo identificar, y no solo identificar, sino que retener a ese individuo que tiene ese potencial de alto rendimiento en venta. O sea, ¿qué tipo de cosas debo hacer? ¿Qué estrategias debo utilizar para identificar y mantenerlo en mi empresa? Muy bien, esto es parte de un proceso. Yo había ya mencionado mi libro. En mi libro hablo de un proceso de 10 pasos para incorporar gente talentosa a tu fuerza Ok, de ventas. Y empieza por definir qué es lo que estás buscando, define qué es lo que buscas. Y esto típicamente se traduce al perfil del puesto. Pero te correcto. parecerá increíble, pero me ha tocado empresas donde no tienen un perfil de puesto y empresas importantes o tienen un perfil de puesto que no ha sido actualizado en los últimos 10 Exacto. años. Entonces, necesitas definir qué es lo que estás buscando, qué es lo que te va a dar éxito en los siguientes años, no solamente en el año próximo, en los siguientes años, porque esperas que esa persona, cuando menos dure 3 o 4 años de tu empresa, para que puedas obtener un buen retorno de esa inversión. Entonces, define qué es lo que buscas. Después, identifica fuentes de reclutamiento. Lo más típico, lo más tradicional es que tú tienes una vacante o estás buscando una persona y lo anuncias en un portal de empleo, de los que Ujú. hoy abundan, o en LinkedIn, Sí, como ya mencionamos, eh, y resulta que solamente el 20% de la población está buscando activamente un empleo y te estás perdiendo del otro 80% que no está buscando empleo, pero que son y pudieran ser exitosos en tu empresa. Entonces, hay una labor de headhunting que debes de hacer para identificar a los talentos que te van a ayudar a lograr tus objetivos ok. en tu empresa. Entonces, fuentes de reclutamiento, las ofertas de empleo. Las ofertas de empleo tradicionales son frías y aburridas, simplemente dicen lo que la empresa está buscando, pero típicamente no dicen lo que le pueden ofrecer al candidato. Y hoy los candidatos, particularmente la gente talentosa, la gente triunfadora, está buscando un buen balance y está queriendo ver qué es lo que le ofrece la empresa en términos de experiencia, de exposición a nuevos proyectos, de atractivo. Es decir, ya no podemos hacer ofertas de empleo típicas donde yo demando esto y quiero esto otro, esperando que la gente se apunte y pensando que le hacemos un favor a la gente. Claro, Entonces, esto debe de ser como un matrimonio, debe ser bueno para ambos, para el candidato y para la empresa. de acuerdo. Y pues después ya viene un proceso de entrevistas bien estructuradas, orientadas hacia las competencias. Importante, verifica cuál es el ADN, es decir, los valores de los candidatos, porque puede ser alguien que tenga las competencias que tú Así necesitas, es. pero no empata con la cultura de tu compañía Ujú. y va a Y terminar ocurre saliendo, mucho, claro, ocurre mucho. entonces Ujú.
También contrata en base a la cultura, a los valores del individuo y que empaten con los de la empresa. Después complementa con evaluaciones psicométricas. O sea, simplemente para saber si lo que has visto en las entrevistas se corrobora en evaluaciones psicométricas. Y hay de muchos tipos, de diversos precios, etcétera. Yo les sugiero, verifica lo que has estado observando con las evaluaciones psicométricas e identifica algunas áreas de oportunidad y evalúalas si es necesario. Hay otra prueba importante que si solamente hicieras una cosa para atraer gente a tu empresa, esta es la prueba reina. Yo le llamo la prueba de manejo. Es decir, pon a la gente a hacer lo que va a hacer típicamente en la posición, en un escenario donde, como en un roleplay, actúe como si ya estuviera en la posición y ve cómo funciona. Ve cómo funciona, es un primer ejercicio, dale retroalimentación, ve cómo toma esa retroalimentación y cómo funciona. Esta prueba de manejo, que no tiene nada que ver con lo de manejar automóviles, pero el concepto es similar. Claro, Es así decir, es. a ver cómo funciona la persona. Entonces, ese es otro elemento importante de este proceso de identificación de gente talentosa para mi empresa. Otro elemento, las referencias. Y no las referencias típicas de si esta persona trabajó aquí por 20 años y observó buen comportamiento. No, haz tu chequeo de referencias y pregunta, oye, vimos que tenía estas fortalezas y estas áreas de desarrollo, ¿qué opinas? ¿Cómo pudieran desarrollarse? ¿Cómo pudieran mejorarse? O sea, utiliza la verificación de referencias como elementos que van a ser parte, si lo vas a contratar, del desarrollo de esta persona. ¿Sí? Perfecto. Otro elemento, programa de inducción. Lo que pasa en los primeros 3 meses es crucial para el éxito de una persona. Eso se descuida muchísimo, el plan de onboarding, sí. Y el cuarto punto es un plan de desarrollo. Para la gente triunfadora es muy importante cuál va a ser el siguiente paso. Correcto. ¿Sí? ¿Qué viene para mí y cuál es el plan para llevarme ahí? Así es, especialmente porque es gente muy ambiciosa desde el punto de vista de desarrollo de carrera, ¿no? Y siempre están buscando cuál es el próximo paso y qué cosas voy a aprender diferente, cómo eso me va a posicionar de una manera diferente eventualmente en el mercado. O sea, hay una ansiedad, digamos, sana por saber eso y por tenerlo de alguna manera planificado, ¿no? Claro, claro. Pues Pero bueno. básicamente, digamos, de una manera muy breve, este es el proceso para incorporar gente triunfadora a tu fuerza de ventas. Perfecto. Ahora, ¿tú crees que exista alguna diferencia en las estrategias que debemos utilizar dependiendo de la industria o el sector? ¿O deberíamos utilizar las mismas que acabas de mencionar en cualquier industria o sector? Desde mi punto de vista y lo que yo he visto y he atendido clientes en diferentes industrias, mercados, de diferentes niveles, el proceso es el mismo. Ok, Lo que cambia es la descripción del puesto y lo que el puesto necesita para para que la persona que lo ocupe sea exitoso. Entonces, eso es lo que básicamente varía. Pero el proceso de búsqueda de gente, esto es similar al proceso de desarrollo de un negocio con un nuevo cliente. Hay un proceso de enamoramiento, digamos, de cautivación, de atracción, y después hay un proceso de identificación de las necesidades. Aquí en el reclutamiento vamos a identificar las capacidades y ver cómo empatan. Entonces, yo veo muy similar el proceso de ok, venta con el proceso de reclutamiento, ¿no? Y también el hacer preguntas adecuadas y obtener las respuestas adecuadas es el camino para identificar quién va a ser un buen candidato, un buen claro, colaborador o quién va a ser un buen cliente de acuerdo, en el tema de ventas, ¿no? así es. Ahora, yo he visto mucho ahora, especialmente en mi práctica de consultoría,
que he tenido la oportunidad de interactuar con muchísimas compañías de diferentes sectores, de diferentes tamaños, en diferentes países, el tema de el desarrollo de las personas y las capacitaciones que la compañía les puede ofrecer. Y aquí he visto un espectro totalmente amplio desde aquellos que son obsesivos con eso, desde el punto de vista de cantidad más que de calidad, y los otros que lo dejan a que Dios te acompañe, ¿no? Y ahí ve cómo tú sales adelante y utilizas lo que está disponible de manera gratis o tú lo pagas mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que tú crees que debería de jugar esta área de desarrollo y capacitación y tal vez darle el ángulo de cantidad y calidad? Porque tú puedes tener muchos cursos, muchos seminarios, muchos webinars, pero al final la calidad, la congruencia con lo que estás haciendo y la aplicabilidad a lo que estás haciendo, muchas veces dejas que desear. Entonces, hablemos un poquito de ese tema. Claro. De hecho, si quieres tener un equipo que dé resultados, necesitas capacitarlo. O sea, hay un Claro, elemento, y tú debes haberlo visto en tu consultoría. O sea, la gente, tú tienes un objetivo y hay un camino para llegar ahí. Ese camino para llegar ahí se llama procesos. En este caso, procesos de venta, que pueden ser procesos de prospección o de búsqueda de nuevos clientes, procesos de venta, procesos de negociación, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas definir el proceso. Ahora, una vez definido el proceso, necesitas capacitar a la persona para que desarrolle ese proceso. Entonces, la capacitación es un elemento sumamente importante. Ahora, en este balance de qué tanta capacitación, mi principio sería darle la capacitación que es necesaria para que la gente domine el proceso y lo saque ok, adelante. claro, O sea, lo perfeccione y lo saque adelante. Y inclusive, date la libertad de no capacitar en cosas que no contribuyan correcto, al proceso. exacto, Quizás tienes un plan de carrera con un colaborador donde lo ves con posibilidades de ser un supervisor, ser un gerente, crecer en la organización. Entonces, apórtale conocimientos que le vayan a ayudar cuando dé ese paso al siguiente nivel o a la siguiente responsabilidad. Pero lo que sí estoy convencido es que sin capacitación no puede haber desarrollo porque dejas al libre albedrío de las personas hacer lo que ellas piensan que es lo correcto y no necesariamente siempre es lo correcto. O vas a llegar a un momento donde sea lo correcto después de ensayo y error, pero quizás con un costo mucho más alto y más lento. claro. Y lo otro es cómo identificas en qué entrenar, porque hay una diversidad de necesidades a través de la organización, diversidad de roles, Ujú. diversidad de proyectos, diversidad de prioridades. Entonces, ¿cómo identificas aquellas cosas que necesitan determinados grupos para darles esas oportunidades de capacitación y oportunidades de éxito y de impacto en el Claro, negocio? Entonces, a veces simplemente tiramos con escopeta y decimos, vamos a entrenar a todo el mundo en tal tema, ¿no? así Y es. probablemente se benefician 2 personas de las 50 que tenemos allá. En cambio, esa análisis, digamos, y diagnóstico quirúrgico de qué cosas y en qué cosas debemos entrenar es fundamental, ¿no, Alberto? Claro, claro. De hecho, de ahí nació, y me voy a permitir meter un gol aquí, Rodolfo. A ver, dale, dale, dale. De ahí nació mi servicio de diagnóstico de capacidades de venta. Claro, O sea, en ese diagnóstico hacemos una evaluación de las competencias, de las capacidades, de la personalidad de cada uno de los elementos del equipo de ventas, pero aparte evaluamos los procesos, los sistemas de medición que tiene la empresa y damos un diagnóstico en donde decimos dónde necesitas poner énfasis en la capacitación, tanto individual como a nivel grupal, para que logres totalmente, los objetivos que tienes establecidos. totalmente. Y bueno, y hay otros temas que me encantaría seguir conversando contigo, por ejemplo, el tema de reconocimiento, recompensa asociado con los objetivos de negocio. Bueno, son cosas que vamos a ir desarrollando. Ya no nos queda más tiempo, simplemente agradecerte nuevamente, Alberto. Para la audiencia,
para que sigamos conectados y que estemos pendientes. Nos quedan todavía 4 conversaciones más. Vamos a estar hablando de otros temas desde el punto de vista, como mencionaba al inicio, de los perfiles, de las habilidades esenciales para los equipos exitosos, diferencias entre B2C y B2B, en fin, hay mucha carne en el asador, como dicen, y muchas cosas con las cuales vamos a estar aprendiendo con Alberto, así es que los esperamos en la próxima y bueno, unas palabras finales, Alberto, para concluir este primer capítulo de reclutamiento, por favor. Básicamente, vale la pena invertir en la gente, o sea, en identificar a la gente, en desarrollarla, porque eso te va a ayudar como líder de un equipo, como líder de una empresa, a lograr los objetivos que quieres lograr, a lograr esa visión que tú has establecido. No la puedes hacer sin la gente adecuada. Excelente. Gracias por todos esos conocimientos y el gran aprendizaje que nos dejas. Seguiremos en contacto y hasta la próxima. Un gran placer conversar contigo, Alberto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.